7:43 de la mañana, vamos con nuestros corresponsales internacionales, con lo que está pasando en el planeta. Doña María Molina en Washington. Fin de semana muy movido por aquí, por Washington, Juan. La administración Trump deportó más de 250 inmigrantes, en su mayoría venezolanos y supuestos miembros del Tren de Aragua, a El Salvador durante este fin de semana. Podemos ver las imágenes en nuestro YouTube. El presidente Trump invocó una ley hasta ahora solamente utilizada en tiempos de guerra. Esta es la ley de enemigos extranjeros, que fue aplicada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial y que se aplica cuando Estados Unidos está sufriendo una invasión o cuando hay una guerra contra los Estados Unidos. El presidente Trump dice que este es el caso del Tren de Aragua, que estaría conduciendo una guerra irregular contra Estados Unidos directamente o bajo la dirección clandestina del régimen de Nicolás Maduro, eso dice textualmente la proclamación presidencial, y que estaría invadiendo a los Estados Unidos. Pues Juan, mientras los aviones salían con los deportados el sábado, un juez federal bloqueó la acción del presidente Trump, argumenta que en este caso esta ley por ahora no puede ser aplicada. Sin embargo, pues los aviones siguieron su curso y ahora pues hay muchas organizaciones de protección de los migrantes que están preocupadas de que se estén violando derechos civiles de los inmigrantes, que según la administración Trump son miembros del Tren de Aragua, pero que todavía no se conoce mucho de su récord. Sin embargo, pues lo que le digo, Juan, es que estos individuos, supuestos miembros del Tren de Aragua, ya están en la cárcel de El Salvador. María, estas personas que dicen eran del Tren de Aragua, ¿habían sido judicializados en Estados Unidos? ¿Estaban ya en centros de reclusión? ¿O los cogieron en las calles, dijeron son del Tren de Aragua y los despacharon? Ese es el tema, Juan, ese es el tema, que la administración Trump dice que son del Tren de Aragua, sin embargo, no se han visto los registros judiciales. Eso no quiere decir que no lo sean, ojo, no estamos diciendo que no lo sean, lo pueden ser, aquí hay muchísimas personas del Tren de Aragua, pero digamos que la crítica que se está haciendo es que no se conocen los récords criminales de estas personas y que fueron deportadas sin haber tenido el derecho a haber visto previamente a un juez. Simplemente aplicando esta ley, se les deporta de forma expedita, sin derecho a ver un juez, y esa es la crítica de los activistas. 7:46, eso fue lo que ocurrió en el fin de semana. En febrero, en su visita a San Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dicho que Bukele había hecho el ofrecimiento de acoger presos enviados por Washington del Tren de Aragua. Lo que sabemos, y lo estaba diciendo María Molina, es que 238 miembros de esa banda habrían llegado ayer a El Salvador, enviados por Estados Unidos para que estén recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Y el propio Bukele dijo, comillas, hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de un año renovable. Iván Simonovic, excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela y expreso político, lo recordamos todos en América Latina, está con nosotros esta mañana. Don Iván, buenos días. Muy buenos días, saludos a todos sus oyentes. Don Iván, ¿cómo interpreta usted y cómo recibe usted estas decisiones del gobierno Trump y de Nayib Bukele? Mira, la razón por la que esos venezolanos fueron trasladados a en la cárcel en El Salvador es porque sencillamente Venezuela está negada a recibir a los venezolanos. He sido parte de algunas investigaciones que se han realizado acá en los Estados Unidos y puedo dar fe de que muchas de estas investigaciones, por lo menos en las que yo he estado, se han identificado personas del Tren de Aragua. Yo no te podría decir si esos 200 que están allí son o no lo son específicamente del Tren de Aragua o son individuos que han cometido delitos acá en los Estados Unidos y por tal razón pues entran en ese grupo de individuos extraditables según esa nueva normativa del gobierno de los Estados Unidos.
Lo cierto es que sí, terminaron en El Salvador porque sencillamente pues el gobierno venezolano se ha negado, siendo ellos, ¿verdad?, cómplices de la repartición de ese gran número de individuos que ha causado daño no solo en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Perú, en Chile. En Chile tenemos un caso muy reciente donde un teniente que se había ido, pues había renunciado a la Fuerza Armada y estaba con asilo en Chile. Bueno, se le encargó al Tren de Aragua, se tercerizó una operación de asesinato, de sicariato en Chile y es público y comunicacional. El mismo fiscal general ha dado informaciones donde vinculan directamente a personeros del gobierno de Venezuela como los autores materiales de este hecho. Ha sido público y comunicacional en Colombia la cantidad de individuos capturados del Tren de Aragua en operaciones ilegales dentro del territorio colombiano, que lo han tomado pues como otro centro de operaciones para la distribución de drogas en Latinoamérica. Es decir, el Tren de Aragua se convirtió en un brazo ejecutor de no solamente de delitos, sino de desestabilización, y todo eso es una estrategia premeditada del régimen en Venezuela. Lo cierto es que lamentablemente ahora hemos caído en este proceso donde todos los venezolanos tenemos un estigma pues de culpabilidad de algo, porque lamentablemente pues ha sido así, ¿no? Señor Simonovic, sobre la cabeza de Maduro, de Diosdado Cabello y del círculo más cercano de la dictadura, pues hay una orden de captura internacional, hay una recompensa incluso de varios millones de dólares emitida por la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo lee usted? ¿Qué interpretación, qué reflexión hace sobre la manera como el gobierno de Trump ha dado los primeros pasos en relación con Venezuela? ¿Hay contundencia? ¿Cree usted que Trump va a aplicar medidas fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro, o va a imperar la posibilidad de que es mejor hacernos pasito y poder mantener los negocios con Venezuela? No, mira, todo lo contrario, los pasitos no van. Este fin de semana Washington hizo pública una nueva normativa donde se le cataloga, primero, que a Maduro se deja claro que es un individuo que está usurpando el cargo de presidente en Venezuela, toda vez que después de las elecciones del 28 de julio del año 2024 ha quedado demostrado que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Es el número uno eso. Por otro lado, pues lleva en escala el Tren de Aragua en una categoría a escala, porque bueno, es lo peor que pudiera haber pasado, que se le denomina ahora un grupo terrorista. Pero es un grupo terrorista que, según esta nueva normativa que salió este fin de semana de Washington, esa nueva normativa dice que está bajo la tutela del Cartel de los Soles. ¿Okay? Cartel de los Soles significa que es bajo de un grupo de generales en Venezuela, que son los que manejan todas las operaciones ilegales de legitimaciones de capital, de terrorismo, los vínculos con la guerrilla. Y además de todo eso, en el escrito deja perfectamente claro que el líder de todo esto es Nicolás Maduro. Es decir, yo creo que se está de alguna forma dibujando el marco legal para que luego de tomar algunas decisiones, pues todos estos individuos del régimen que sean plenamente identificados serán susceptibles, ¿verdad?, de operaciones específicas, operaciones quirúrgicas, para poder lograr el retorno a la democracia en el país, como ha sucedido en otras oportunidades, porque cuando los Estados Unidos determina, o cuando un país desarrollado, porque no solamente los Estados Unidos, esto lo podemos ver también con Alemania, con UK, con los países desarrollados, cuando determinan que un grupo es terrorista, las operaciones que se hacen son quirúrgicas, van, neutralizan y listo. Y eso, a mi manera de ver, de entender, estamos en la construcción de ese marco legal que permita todo ese tipo de operación.
Le agradecemos mucho a Iván Simonovic, excomisionado de Seguridad de Venezuela, que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes también por la llamada y que tengan feliz día. Muchas gracias. Recordarán ustedes que este invitado nuestro se había convertido casi que en un símbolo, porque él es un detective, criminalista, penalista, y había sido el secretario de Seguridad Ciudadana y fue encarcelado por los gobiernos de Chávez y luego de Maduro, y su libertad se convirtió en todo un episodio, de manera que su voz tiene mucho sentido en este momento. 7:54, la voz de nuestros oyentes, la música de Juli.